Buenas tardes para todos. Es un gusto estar hoy aquí nuevamente en este centro de convenciones. Hace pocos días estábamos con un congreso muy importante de la ganadería sostenible y hoy estamos en este congreso de la avicultura. Me viene a la mente varias imágenes. La primera es del año 1998, en un lugar que se llama Rincón de Conde, en Canelones, en Uruguay. Había sucedido un problema con una industria avícola y los fasoneros habían quedado al descubierto. Era la época que no había seguros, era la época que la relación era bastante menos formal que ahora. Recuerdo estar en la casa de los Valdés, de los Morales, sin tener alimento para los pollos que tenían a Fasón y obviamente sin tener salida. Más tarde, y recién estuve con ellos, con la familia García, ya en otro rubro de la avicultura, como son los huevos. Conocí a los fasoneros, a los Fernández, Frontini y tantos otros que están acá. ¿Por qué nombro personas y no actividad? Porque uno conoce tanto la geografía como una actividad a través de las personas, de las familias que se involucran y desarrollan esta actividad. Y así como lo conocí en esos momentos más complejos, después por suerte fui viendo la evolución del sector. La evolución del sector en cuanto a la relación en la cadena, que no era una relación a priori simple. La parte en aquel momento más frágil era el último eslabón, que eran los fasoneros. Y creo que a raíz de reuniones, de asociaciones, de juntarse y de entender que esa cadena había de alguna manera que hacerla sostenible del principio a fin, se fue, no digo homogeneizando porque no es el concepto, pero teniendo el valor que cada uno de ellos tiene en la actividad avícola. Después la calidad, no solo la calidad de la crianza, sino la calidad de la alimentación y la calidad que está muy vinculado a la innovación y a la tecnología, a la trazabilidad. Este sector ha tenido un salto enorme en lo que hace a la inocuidad, por ejemplo. Y creo que gran parte del éxito es, Nacho, ¿dónde está Nacho Bufa? Nacho, le estoy copiando una palabra, se me pegó hace varias semanas, te la voy a seguir copiando, que es la competencia. Me la enseñó hace como 2 meses y me sigue dando vuelta, que es la cooperación en la competencia. Porque acá hay varios sentados que compiten a ver quién vende más pollo y quién vende más huevos. Pero entendieron que la mejor manera de defender su establecimiento, su producción, su ganancia, su modo de vida, era cooperar en la competencia. Y eso también forma parte del acceso o la llegada a quienes toman las decisiones. Decía bien recién Joaquín, yo soy un hincha a muerte de los grupos de presión. Porque tensiones y presiones hay en toda la sociedad, en todos los rubros, de un club deportivo hasta un país. Lo que pasa que a veces, algunos por su dimensión económica o porque levantan más la voz son más escuchados. Entonces un gobernante necesita de grupos de presión. Y en este en particular, como conozco la actividad, como conozco a los actores y sé cuáles son sus beneficios y a veces cuáles son sus perjuicios, resultó mucho más fácil. No necesitamos cambiarle de nombre al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para que el sector avícola tuviera su lugar, tuviera una silla, tuviera un diálogo constante. Un sector además que como tiene, como bien se decía, que es la proteína más consumida en el mundo,
tiene los equilibrios de la producción interna y también de la importación. Y allí también tuvimos una discusión bien proficua, donde sin alterar a la producción nacional, sin complicarla, el consumidor uruguayo tenía que tener en algunos momentos el acceso a esta proteína con un precio menor. Y yo agradezco muchísimo de que se me haya enseñado. A los gobernantes hay que hacerles docencia. Tienen que entender, tienen que comprender. Si ese gobernante no le nace ir al galpón, si no le nace ir a la ponedora o donde se faena, hay que llevarlo. Porque es muy difícil entender esta actividad con todas las aristas que tiene si no se la conoce. Recomendación, a mí me quedan pocos días de presidente de la República. Ya antes que arranque el próximo presidente de la República, en la transición, llévenselo para un galpón. Háganle un buen pollito a la parrilla, con bastante limón y sal. Para que desde el principio lo sepa. Yo tuve la bendición de ser diputado por Canelones 15 años. A mí no tenía chance de no conocer el sector avícola, ni el vitivinícola, ni toda la granja que de alguna manera allí se genera. Y además, una actividad, y disculpen que esté uruguayizando el discurso, pero es lo que realmente conozco, es una actividad que tiene pantalones largos. O sea, que sale al mundo a buscar mercados. Aquí ha habido un gran trabajo del ministro de Ganadería y del Ministerio de Relaciones Exteriores buscando mercados para el sector avícola. Pero no veníamos con un lastre que teníamos que vender una producción. La producción se vende por sí sola. La producción uruguaya se vende por sí sola. Obviamente que hay que entrar un poco a los codazos porque el mercado es cada vez más exigente. Pero un sector que ha hecho las cosas muy profesionalmente, que la cadena se empezó a entender, que los conflictos se solucionan en discusiones y obviamente alguien tiene que laudar, porque en cualquier comunidad si alguien no lauda, alguien no tiene la última decisión, es el descontrol. Pero lo bueno es lo fermental de una actividad que, insisto, ha cobrado cada vez más relevancia. No me atrevo a decir que está comoditizada, pero pega en el palo, porque las grandes firmas en el mundo ya han pasado fronteras geográficas de los países y se tiende a estandarizar un tipo de producción y por ende puede llevar a que un precio sea mucho más internacional que nacional. Así que agradecerles que hayan venido a nuestro país, agradecerles que podamos copiar alguna cosa, que podamos imitar para bien, las cosas se hicieron bien, y por otro lado, las que se hicieron mal no repetirlas. De eso creo que es una de las buenas cosas que tienen estos congresos. En un país que produce bien, que la producción familiar de alguna manera no es opuesta a la producción industrial y al lucro, es una actividad lucrativa que da dinero, es una actividad que permite crecer. Sobran ejemplos de gente que ha arrancado bien de abajo haciendo, no sé si sobran, estoy exagerando, pero hay ejemplos de gente que arrancó haciendo su ración y termina siendo un gran productor. Es un sector de oportunidades que, como todos sabemos, en el mundo está creciendo. Porque si nos dedicamos a una actividad que se está encogiendo o que está perdiendo volumen o dimensión por determinada razón, bueno, ahí sí empiezan más los codazos. Todos los que están acá están en competencia. Después será en cada país, después serán los distintos nichos de mercado, pero la actividad en sí está mejorando. ¿Qué hay que hacerla? ¿Qué hay que hacer? Mejorarla, que tenga cada vez más trazabilidad, que cuando hay que vacunar se vacune, aun cuando algunos sectores no estén del todo de acuerdo, pero que la marca registrada de la avicultura, la marca registrada en este caso de nuestro país en lo que hace este sector, que sea una carta de presentación que se venda solo y que termine siendo, como decía en algún principio, simplemente encontrar los nichos de mercado. Y termino con esto,
con la parte, me muevo para el Ministerio de Turismo, ahora salgo del Ministerio del Rubro, porque creo que bien se decía acá, se van a encontrar con un país muy, muy, muy lindo geográficamente, pero lo más lindo que tiene es la geografía humana. A mí me encanta porque siempre que me encuentro con un extranjero, no me dicen, conozco tal lugar. Me dicen, yo tengo un amigo en tal lugar. Y eso habla mucho de los uruguayos. Primero uno tiene... Primero en Uruguay uno se hace un amigo, se hace un camarada, se hace alguien que lo acompañe y después se le muestra nuestro real ser, que es el vivir, el sentir, el conocer realmente qué hay en una playa, atrás de un cerro, en un establecimiento, en una bodega o en un galpón donde se crían pollos. De nuevo, gracias por invitarme y una frase que deben de conocer la mayoría de ustedes, pero es una frase típica, es una marca registrada de los uruguayos. Una marca registrada que recorre el mundo y acá la usamos y la tratamos de poner en práctica. A las órdenes. Muchas gracias.